muchísimas dudas y muchísimas preguntas en relación a si una mujer joven o una mujer muy joven puede utilizar un método como una anticoncepción intrauterina. Y pues les quiero comentar, como ustedes seguramente todos ustedes lo saben, que eh, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud cuando hablamos de anticonceptivos de larga duración reversible nos dice que tanto la anticoncepción intrauterina, ya sea de levonorgestrel o de cobre, tiene una categoría 2 que con un criterio clínico podemos comentar y decir que, bueno, en este caso, en estas pacientes pueden ustedes aplicar un anticonceptivo intrauterino, teniendo como base aquellas mujeres desde la menarca hasta los 18 años. Si hablamos, por ejemplo, de implante subdérmico, también el implante subdérmico cae también en una categoría donde el criterio clínico nos dice si usted le puede colocar un implante subdérmico a esta paciente. En relación a la paridad, hablando de mujeres que nunca se han embarazado o aquellas que son nulíparas, también la categoría es categoría 2, tanto para la anticoncepción intrauterina como para el implante subdérmico, que con un criterio clínico podemos aplicar estos métodos anticonceptivos de larga duración. Les quiero también comentar que, bueno, existen organismos académicos internacionales que nos hablan de que los anticonceptivos de larga duración son adecuados para las mujeres jóvenes y muy jóvenes. Está el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, donde dice que los anticonceptivos de larga duración pueden aplicarse a las mujeres jóvenes y muy jóvenes. Fíjense ustedes que también la Academia Americana de Pediatría nos dice que los pediatras deberían de ofrecer esta consejería anticonceptiva donde se debe de incluir a los LARC como primera opción para precisamente pues evitar embarazos no planeados, que sabemos perfecto que en nuestra región, en nuestro continente es un problema mayúsculo. La Sociedad de obstetras y ginecólogos de Canadá también nos dicen que estos métodos son altamente eficaces y que aunque cuando una adolescente busca un método anticonceptivo eficaz, la opción primera es la opción del LARC. Al igual que el Colegio Británico nos da la misma recomendación, y nosotros en México hicimos una revisión donde haciendo una revisión sistemática de la literatura que publicamos por allá en el 2016 quizá, donde también la conclusión nuestra fue que es una intervención segura para evitar precisamente embarazos no planeados. Les quiero presentar en particular, hablando de una opción anticonceptiva intrauterina, esta evaluación de 12 meses que se llevó a cabo como un estudio fase 3 de un dispositivo, de un sistema intrauterino con 13.5 miligramos de levonorgestrel, que básicamente es Jaides, en las mujeres, hay mujeres adolescentes. Este estudio es un estudio que ya está publicado en Contraception, esto está publicado en el 2016, y bueno, quiero mostrarles 304 mujeres de este estudio multicéntrico europeo. Vean ustedes la edad media, casi muy parecida a nuestra paciente del caso clínico, 16 años, su índice de masa corporal de 22, eran nulíparas el 98% de estas 304. ¿Y qué método anticonceptivo estaban utilizando al momento de la primera visita? La gran mayoría estaban con un anticonceptivo oral, con métodos de barrera el 23%, algún otro método hormonal combinado, casi el 2%, un sistema intrauterino hormonal el 1%. Y bueno, de estas pacientes, una de las situaciones que más controversia tenemos o que más situación de
pensar si se los podemos ofrecer o no, es el tema de la inserción. Y quiero comentarles que, bueno, cuando en este estudio de 304 adolescentes se calificó la facilidad de la inserción, el 94% de los médicos opinaron que la inserción fue sencilla, algún punto difícil, el 4.6%, y muy difícil en el 1%. En relación al dolor en la inserción, casi el 68%, 70% nos dijeron que este dolor que la paciente experimentó fue un dolor de mínimo a moderado. Interesantemente, el 83% de las 304 pacientes finalizaron los 2 meses de estudio con este anticonceptivo intrauterino, y el 83% estaban muy satisfechas o satisfechas con este método. En cuanto al perfil de seguridad, vean ustedes que de las pacientes a las que se les colocó este sistema intrauterino, de las 304, nos refirieron algún evento adverso, digamos, relacionado, pero el evento adverso relacionado se presentó solamente en el 7% de las pacientes. El 14.8% nos refirieron dolor pélvico y dismenorrea en el 12%. En otro, algún otro evento serio que se publicó fue el dolor pélvico en el 0.7%, y en una paciente se reportó un caso de endometritis. En cuanto a la evolución de este sistema intrauterino, se reportó un 3.3% de expulsión del método, una expulsión parcial en el 3%, y una expulsión completa, es decir, la expulsión total, digamos así, del sistema intrauterino en el 0.3%. Los famosos quistes ováricos se presentaron en el 5.9% de estas pacientes. No tuvimos o no se reportó en este estudio ningún caso de enfermedad pélvica inflamatoria, tampoco de embarazo ectópico o de alguna perforación uterina. Y les quiero presentar estos estudios también interesantes que ya están publicados también en Fertility y Sterility, de este estudio fase 3 precisamente, del estudio de este dispositivo intrauterino, donde se evaluaron 2.885 pacientes, y bueno, el principal efecto adverso que se mostró, como ustedes lo pueden ver por acá, es el acné en un 10.1%, cefalea en un 3.3% e incremento de peso en un 2.4%. De ahí los efectos adversos van también presentándose de una manera mínima, pues dismenorrea se reportó en un 6.8%, acá los quistes ováricos en un 5.9%, como lo habíamos comentado, y el dolor pélvico en 4.7%. Ahora, después de esta evaluación, vean ustedes que hubo un incremento mínimo del peso corporal a los 3 años, esto es 0.5 kilogramos a los 3 años, y no hubo ninguna asociación clínicamente significativa en la densidad mineral ósea a los 3 años de revisión de estas pacientes. Estas características, que bueno, Blue City es en algún lugar de Latinoamérica, acá en México el nombre es Jaides, que bueno, es finalmente el dispositivo pequeño que se tiene actualmente en el mercado, con 13.5 miligramos de levonorgestrel. Y yo quisiera traerles a ustedes la diferencia que pudiéramos tener entre los 3 anticonceptivos intrauterinos que tenemos.
Este dispositivo con 13.5 miligramos de levonorgestrel mide 28 por 30 milímetros, Mirena mide 32 por 32 y el DIU de cobre 32 por 36 milímetros, lo cual al ser más pequeño pudiéramos decir y recomendar que es pues para mujeres nulíparas, y la cánula de inserción, este sistema insertor en este sistema intrauterino en particular, mide 3.8 milímetros de diámetro, cuando el de Mirena es de 4.4, casi 1 milímetro de diferencia, y 4.7 para el DIU de cobre, lo cual al momento de la inserción la sensación de dolor o la dificultad también se vuelven menos intensas. ¿Cuánto es la liberación que puede tener este sistema intrauterino? Bueno, con este sistema intrauterino tenemos una liberación de 148 nanogramos por diarios en los primeros 8 días, y con Mirena 342 nanogramos, lo cual, como pueden ustedes ver, la liberación es mucho menor, por tanto los efectos secundarios también van a ser mucho menores. Les quiero también hacer un comentario en relación a los anticonceptivos de larga duración versus de corta duración, que, bueno, ahora Andrea platicará de esto, con un artículo muy interesante en relación al evitar el embarazo no planeado en mujeres adolescentes. Este es uno de los artículos publicados, para mí en lo personal, más interesantes, publicado en el 2012, donde se promovió el uso de LARCs, tanto dispositivos intrauterinos como implantes, a una cohorte de pacientes que serán especialmente vulnerables para embarazos no planeados. La muestra incluye 9.256 mujeres, y en esta muestra 25 años en promedio, la mitad casi nulíparas, y fueron adolescentes casi el 22% y mujeres jóvenes el 38%. Y vean ustedes que el 75% de esta cohorte de 9,000 mujeres eligieron colocarse un método de larga duración. Implante, 17% de ellas, dispositivo de cobre, el 12% de ellas, y el sistema intrauterino de levonorgestrel, el 46%. Aquí estamos hablando de Mirena. Entonces, en este grupo de mujeres, la tasa de aborto en el grupo de intervención, es decir, las que optaron por un método de larga duración, fue de 5.9 abortos por 1,000 mujeres, en comparación con los 13.4 mujeres que por 1,000 en esta tasa regional. Y la tasa de embarazo en mujeres adolescentes fue, vean ustedes, de 6.3 mujeres adolescentes por 1,000, en comparación con la tasa nacional de 34 por 1,000. Estos números hablan por sí mismos. Estos números nos indican que aquellas mujeres que utilizaron un método de larga duración fue evidentemente mejor y mucho más, un método mucho más seguro para evitar un embarazo no planeado. Ahora bien, cuando hablamos de intervenciones educativas o diversas intervenciones para evitar precisamente embarazos no planeados en adolescentes, que es lo que está buscando nuestra paciente, que es lo que ella busca, una situación de un método anticonceptivo seguro, más seguro que lo que está utilizando, como es el condón. Esta revisión sistemática de Cochrane es una revisión muy interesante, porque nos dice que cuando llevamos a cabo intervenciones educativas en relación a métodos anticonceptivos, estas intervenciones no van a retrasar el inicio de la vida sexual. Como pueden ver ustedes aquí, un RR.95 realmente justo en el promedio. Sin embargo, estas mujeres o estos adolescentes que tienen estas intervenciones educativas incrementan el uso de condón, que es una situación muy interesante. Cuando hacemos intervenciones múltiples, tanto educativas como de promoción para el uso de algún método anticonceptivo,
disminuyen el riesgo de embarazo no planeado, vean, hasta 44%. Entonces, esto nos lleva, por supuesto, a la recomendación de que dar intervenciones tanto educativas como de promoción para la utilización de métodos en adolescentes es una intervención efectiva. Y cuando esta intervención promueve específicamente el uso de métodos anticonceptivos, el uso de estos métodos es mayor, al doble, 2 veces más cuando tenemos estas intervenciones, cuando realizamos estas intervenciones en mujeres adolescentes. Y bueno, pues esto es todo lo que les quiero presentar. Dejaré ya... Muchas gracias. Bueno, recordemos un poco entonces nuestro caso clínico. Laura, de 16 años, quiere iniciar anticoncepción y por lo que nos relata parece ser que usa preservativo, cosa que me hizo muy feliz. Y destacaba en sus antecedentes una migraña con aura y menstruaciones abundantes y prolongadas. No se mencionaba, pero a mí me habría gustado preguntarle si dolorosas, porque sabemos que en la adolescencia las menstruaciones abundantes suelen asociarse a dolor. Antecedentes familiares, solamente una madre con migraña, y en el examen físico se constató que estaba normotensa y se consignaba también este acné importante. Entonces, yo debo reconocer que voté por LARC, pero no tengo ningún problema en hablar de los SARCs, porque el mundo es absolutamente amplio y las pacientes también. Esa soy yo, ni modo EPP por pandemia, diciendo I love LARCs. Estoy absolutamente con esta recomendación de que sea la primera alternativa en mujeres jóvenes, pero yo tengo que estar completamente abierta a que Laura me diga yo no quiero el LARC. No me gusta, por el motivo que sea. Aquí puse un par de ejemplos para que vayamos viendo las perspectivas que puede tener Laura. No quiero un procedimiento, simplemente no quiero porque me asusta, por ejemplo, porque tengo malas experiencias, porque no tolero ni las agujas. No tengo dinero. Depende, por supuesto, la situación de salud, y aquí habemos muchos países, entonces no puedo hablar por todas las realidades, pero por ejemplo acá en Chile, las beneficiarias de la salud pública tienen anticoncepción gratis, pero las usuarias de anticoncepción privada, de salud privada, no tienen ninguna cobertura en anticoncepción. Entonces el costo inicial de un LARC es más elevado en la mayor parte de las veces. Le temo a los eventos secundarios. Las adolescentes son muy buenas para compartir experiencias, entonces tengo una prima que no le fue bien, no quiero los efectos secundarios. O que ella pida, o que yo al preguntarle para ella sí sea importante mejorar su acné, puede que no lo sea. No tolero el sangrado impredecible, que sabemos que es la piedra en el zapato de los LARC. O bien que me diga, sí, quiero LARC, pero ¿cómo lo hacemos? Y que yo, en vez de tener a Laura sentada frente a mí, la tengo en el monitor de una pantalla porque la estoy viendo en telemedicina, que es una situación muy frecuente hoy en día. Tengo dos opciones. Porque siempre va a haber mujeres que no opten por el anticonceptivo que yo, como médico, tal vez un poco soberbiamente, considero que es el más adecuado para ella. Y para eso yo tengo que lidiar con no solo mis conocimientos, sino que también mis emociones y las emociones de mi paciente. A los que no hayan visto esta película se las recomiendo fuertemente, por lo menos en Chile se tradujo como Intensamente, y se trata justamente de las pequeñas voces en la cabeza, de los pequeños sentimientos que nos van a ir diciendo frases. Me puedo quedar con la frustración, que sería una mezcla de este desagrado, la rabia y la pena, o puedo aliarme con mi paciente y buscar alternativas. Los tratantes somos humanos y por lo tanto tenemos derecho absoluto a tener anticonceptivos favoritos o a tener anticonceptivos favoritos para esa usuaria, pero finalmente es ella la que va a elegir. Y no solo es ella la que va a elegir, sino que el ella en este momento es muy distinta a la ella de hace 20 años. Las mujeres están mucho más empoderadas. Entonces, esta visión del médico paternalista de yo voy y el médico me indica ya no es lo correcto, y sobre todo en algo tan personal como es la anticoncepción. Tienen mucha más información, así como vemos a esta mujer aquí con el computador. Esto, que es el aumento de riesgo tromboembólico, por ejemplo, asociado a estrógeno, que es el que más tememos nosotros. Eso ya está en conocimiento público, sobre todo ahora por el coronavirus, que se ha hablado mucho de las trombosis. Y también tenemos cada vez más mujeres con esta silueta y que eso se asocia a más patologías crónicas. Entonces, el perfil de nuestra población usuaria de anticoncepción ha cambiado mucho en cuanto a su perfil de contraindicaciones y a las necesidades en salud propias.
¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Ofrecer alternativas. Me tengo que tragar la frustración si es que la sentí, cosa que a mí me pasa, lo reconozco. Y tengo que buscar primero que nada las contraindicaciones, que en este caso tenemos la contraindicación de estrógeno por la migraña con aura. Asesorar e informar bien. Y finalmente, cuando la mujer dentro de las opciones que puede usar elige una opción, yo me tengo que aliar con ella, plegarme a sus necesidades y optimizar su experiencia de uso y por lo tanto su adherencia al método que eligió. Esto era una columna de opinión que salió hace ya varios años con respecto a esto, que era el Lark First, que fue mucho a lo que hizo alusión la doctora en cuanto a que salieron muchas recomendaciones en cuanto a optimizar el uso del ARC, sobre todo en adolescentes y mujeres jóvenes. Y esta, que es la pena de la película Intensamente, fue como me sentí yo cuando lo leí. Porque lo primero que pensé fue, nos estamos entendiendo muy mal. Porque si yo creo que la autonomía está en contraposición de la primera recomendación en un grupo etario, es que no estoy entendiendo. No estoy entendiendo que tal vez yo puedo tener una opinión y puedo tener una línea editorial, por decirlo así, pero que al final es la opinión de la usuaria la que va a primar. Así que me sentí bastante descorazonada cuando leí esto. Porque yo creo que todos los que trabajamos con mujeres debiéramos saber, o lo sabemos ya, que nuestro equipo es la mujer, que si nos tenemos que aliar con alguien es con ella, no con un anticonceptivo en particular. Bueno, vamos viendo entonces los resquemores de Laura. Si Laura no quiere un procedimiento o no tiene dinero para acceder a un LARC, o por ejemplo también ocurre que por regulaciones legales en algunos casos se le pide la autorización del procedimiento a sus padres y ella no le quiere decir a los padres, a mí ahí me surge el disgusto por un lado y la rabia por otro lado, porque me da rabia, digamos, que a veces no tengan dinero o que requieran autorizaciones, y a veces me causa disgusto que no quieran un procedimiento y que uno sabe que es bastante menor. Pero bueno, tengo que lidiar con mis emociones y tengo que nuevamente plegarme a sus necesidades. ¿Qué opciones necesita Laura? Opciones que tengan menos gasto inicial, opciones en que tal vez yo tenga muestras médicas y que por lo tanto, que sería lo ideal, ella pueda irse habiéndose incluso tomado ya una pastilla, por ejemplo, o con un anillo puesto, por ejemplo, y que ella en el fondo pueda empezarlo ya. ¿Cuáles son las opciones? Las que tenemos acá arriba. Comprimidos, inyectables, anillos vaginales y parches. Pero Laura tiene migraña con aura. Por lo tanto, no puedo usar estrógeno, simplemente, no puedo. Por lo tanto, tengo que dejar fuera el parche porque solo hay un combinado, el anillo porque solo hay un combinado, hay uno de progestina, por lo menos en Chile, que solo está autorizado en lactancia, y me puedo quedar con las progestinas inyectables solas o con las progestinas orales solas. Bueno, si a alguien le quedó alguna duda con respecto a si podemos o no usar hormonas combinadas con estrógeno, la respuesta es categóricamente no. La OMS, en sus guías de utilización adecuada, que la CDC absolutamente está de acuerdo en este punto, dice que migraña con aura a cualquier edad es categoría 4. Y categoría 4, como sabemos, significa no la use en ningún caso. ¿Y en qué se basa esa recomendación de la OMS? A que mujeres con migraña con aura y anticonceptivos que contengan estrógeno, cualquiera de ellos, por cualquier vía, se duplica o cuadruplica el riesgo de accidente vascular encefálico. Así que categóricamente no. Aquí no prima la autonomía porque el primer principio es no maleficencia. Acá hay una contraindicación formal. ¿Qué pasa si le teme a los efectos secundarios, Laura? Ahí tengo que lidiar con una paciente asustada y muchas veces con un tratante asustado, porque a uno también le da miedo que pueda haber un efecto secundario grande. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer con humildad y con honestidad que los efectos secundarios existen. Ahora, también es importante ser honesto y empoderarse uno como tratante en cuanto a que los eventos adversos graves son muy infrecuentes y hasta cierto punto prevenibles. Y ahí yo necesito estar informada o informado de cómo prevenirlo. ¿Cómo los prevengo? Usando, consultando o aprendiéndome los criterios médicos de elegibilidad, buscar activamente esas contraindicaciones. Y en caso de los LARC, los implantes tengo que saber cómo ponerlo y en los dispositivos también, además de prevenir infección. La mayoría de los eventos adversos son leves y moderados y muchas veces yo los puedo tolerar o tratar. Pero si Laura simplemente no está dispuesta a lidiar con efectos adversos clásicos de los LARC, yo tengo que elegir un anticonceptivo de un perfil distinto de eventos adversos y de eventos favorables, porque los anticonceptivos tienen muchos eventos secundarios favorables.
Tengo que reconocerle a Laura, eso sí, que no hay método sin efecto secundario, no existe, y que el efecto secundario de quedarse sin método es el embarazo, porque a veces olvidamos eso, y hay usuarios que dicen no quiero usar nada porque todo me hace mal, pero si no usa nada, el efecto secundario nace en 9 meses más. Quiero algo que me ayude con el acné. No le preguntamos a Laura, pero es muy probable que si le preguntamos, ella sí quiere ayuda con el acné, porque a los 16 años un acné importante suele ser un motivo de mucha pena, aquí está la tristeza, y que si yo la logro ayudar con eso, pasemos a la alegría. Así que aquí tengo dos emociones contrapuestas. ¿Qué tengo que reconocerle a Laura? Los LARC no tienen efecto terapéutico sobre el acné, simplemente. Y de hecho, los que contienen hormonas, que son los implantes y los dispositivos con levonorgestrel, pueden empeorarlo. Entonces, ¿qué opciones tengo? Sé que los anticonceptivos hormonales combinados tienen el mejor perfil, pero están contraindicados en Laura. ¿Le puedo iniciar un LARC y adicionar un tratamiento? Sí, habría que ver qué tan dispuesta está ella a combinar terapia. Las progestinas orales, sabemos que el desogestrel también tiene como efecto secundario el aumento del acné. Y la drospirenona oral, que ahora también tenemos la opción, si bien todavía no se han hecho estudios que busquen ese efecto dirigidamente, sabemos que es una progestina que tiene un poder antiandrogénico importante y se abre la posibilidad de que pueda tener un rol terapéutico. ¿Qué pasa si Laura me dice yo no quiero un LARC porque no tolero el sangrado impredecible? Y sabe que esto ocurre o yo solo menciono en la consejería. El disgusto nuevamente, el disgusto de ella por el sangrado impredecible y el disgusto mío, porque yo encuentro que este es un efecto secundario muy menor, pero la que tiene que evaluar qué tanto le molesta es Laura. ¿Qué tengo que hacer? Si quiero evitar el sangrado impredecible, o bien tengo que no interferir con el ciclo, que ahí podría dejar un dispositivo no medicado, porque los del levonorgestrel sabemos que no alteran tal vez el ciclo ovulatorio, pero sí alteran el ciclo endometrial al causar una atrofia. O puedo usar un método hormonal cíclico. Los combinados, nuevamente, ya sabemos que están contraindicados y espero que a nadie le haya quedado duda. Y existe ahora la opción de una progestina cíclica, que es la drospirenona, que tiene 4 días de placebo. La mayoría de las pacientes tiende a no sangrar o a sangrar muy poco, pero la muy buena noticia para Laura es que si hay sangrado, este sangrado va a ser predecible, o en los 4 días de placebo o en los 4 días posteriores, siendo el porcentaje de sangrado inesperado mucho menor que en todos los otros métodos sin estrógeno. ¿Y qué pasa con la telemedicina? Ya, sí, quiero el procedimiento, pero ¿cómo lo hacemos? Estoy, no sé, bueno, con la telemedicina puede estar en México y yo en Chile, o puede estar a 2 cuadras y yo a 2 cuadras de ella. Para efectos prácticos da lo mismo, no estoy con ella. Ahí yo no siento ninguna emoción, simplemente me quedo sin repertorio porque es algo muy nuevo esto de la atención remota y estamos todavía lidiando con sus efectos. La telemedicina, esto es una reflexión muy personal, yo creo que llegó para quedarse y yo creo que por lo tanto las reflexiones con respecto a la atención remota no solo son qué vamos a hacer durante la pandemia, sino que probablemente son reflexiones de cómo vamos a instaurar esta forma de atención como parte de nuestra práctica. Yo no puedo iniciar vía remota un anticonceptivo que requiera un procedimiento, eso es obvio. Entonces, ¿qué opciones tengo para que ella inicie rápidamente? ¿Puedo darle progestinas orales? Sí, absolutamente. ¿Qué requiere? Requiere que yo le dé indicaciones, que se las puedo dar vía remota, que se las puedo mandar por escrito y necesito que las vaya a comprar. Si requiere una receta según el sistema legal de mi país, también se la puedo enviar vía remota. ¿Puedo darle combinado? En caso de Laura, no. Y además que si yo estoy atendiendo vía telemedicina, yo no le puedo dejar estrógeno a una mujer que no conozco sus cifras de tensión arterial. Inyección. Puede que coincida que la madre de Laura sea enfermera, por ejemplo, y la puede inyectar, pero es lo menos probable. Así que las inyecciones intramusculares, poco probable que las pueda iniciar vía remota. Y las inyecciones subcutáneas va a depender si alguien la puede inyectar o si ella se siente cómoda, porque hay algunas formas que son para autoadministración, si ella se siente cómoda aprendiendo esto mediante tutoriales o mediante leer el folleto. Lo que recomienda este paper, que lo encontré muy bueno porque salió en mayo y es de unos pediatras, y que ellos dicen que por favor no nos olvidemos que la anticoncepción para gente joven es primera línea, que no nos olvidemos de eso, que me hizo mucho sentido su reflexión. Ellos dicen que en caso de que la paciente quiera un LARC o quiera un inyectable, le dejemos una estrategia puente.
y me quiero detener un poco en qué es esto, bridge, que se traduce como puente. El método puente está en línea con el concepto del quick start, que es el inicio rápido, y que básicamente se traduce en esto, en una cara de que no se les olvide que esto se hace ahora. Hay un paradigma que me enseñó mi amiga y profesora, la doctora Andrea Uneus, que es que el adolescente que entra por anticoncepción se va con el anticonceptivo empezado, no indicado, empezado. Puesta la inyección, tomada la pastilla, puesto el anillo, lo que sea. Y eso es el quick start o inicio rápido. ¿Qué cosas no tengo que olvidar y que tienen que ver con el quick start? Uno, que al adolescente no se le cuestiona la solicitud de anticoncepción, no se le piden argumentos, ni se le pide que se vaya a la casa a pensarlo. Si ella lo solicita es porque lo necesita. ¿Tengo que descartar embarazo? Sí, pero la verdad es que a no ser que vaya a ocupar un método teratogénico, que serían el dispositivo intrauterino y la ciproterona, nada más. No necesito pedirle una beta-HCG y que vuelva, puedo hacerle una anamnesis y si no tiene atraso menstrual puedo iniciarlo en el mismo momento. Y pasa, que a eso me refería con el método puente en la telemedicina, que la usuaria puede no estar segura de qué quiere, o puede querer el implante, pero justamente tener que esperar un par de semanas hasta poder ponérselo. Yo ahí le tengo que dejar el método puente. Ahí, si mi quick start no conversa con la decisión final de mi adolescente, le tengo que dejar este método puente. Entonces, tanto el quick start como el puente apuntan al do it now, empiece ya. Bueno, las progestinas orales, además de que son una opción por la telemedicina, como lo mencionaba, la verdad es que han cobrado bastante importancia últimamente gracias a nuestro querido y odiado, más odiado que querido, coronavirus. Uno, porque, como mencionábamos, hay una dificultad concreta que no sabemos por cuánto tiempo se va a extender para iniciar métodos que requieren personal capacitado. Obviamente no se puede iniciar en forma remota. Y no solo iniciar, también tenemos, por ejemplo, usuarias que están con inyectable trimestral y les toca inyectarse y no tienen quien las inyecte. En esas pacientes, nuevamente, es muy fácil hacer el cambio por una progestina oral. Hay precauciones especiales con respecto a la anticoncepción hormonal combinada en este momento y lo que está desaconsejado, según algunas asociaciones de anticoncepción internacionales, es que, como mencionábamos anteriormente, en caso de una atención remota, si yo no tengo una toma reciente, por ejemplo, de presión arterial, o la mujer no cuenta con un tensiómetro en su casa para poder mostrarme su toma de presión arterial, yo no puedo iniciarle métodos combinados. Alguien me podrá decir, pero el riesgo en un adolescente sana es muy bajo de hipertensión. Sí, es cierto, pero habiendo otras alternativas más seguras, la mayoría de las entidades, incluida la OMS, se ha pronunciado con respecto a que si la presión arterial es desconocida, no se inicia en estrógeno. Y lo otro es que sabemos que los cuadros de coronavirus son protrombóticos. Entonces está absolutamente recomendado suspender en los cuadros graves de coronavirus los anticonceptivos combinados. Entonces, nuevamente, si yo quiero hacer un cambio para no dejar a la usuaria sin un método, nuevamente es muy fácil hacerlo por una progestina oral. También se ha conversado por otros casos que han empezado a ver de suspender, en todos los casos de coronavirus, suspender los estrógenos. No hay evidencia, yo creo que lamentablemente no la vamos a tener en mucho tiempo, así que ahí cada uno tendrá que conversar con la usuaria y llegar a una conversación, digamos, mutua. En caso de cuadros severos, es decir, neumonía, reposo prolongado, síndrome febril importante que requiere inmovilización, hospitalización, se suspende. Lo otro que ha cobrado mucha importancia últimamente, que esto salió en una recomendación de los británicos, es iniciar el método anticonceptivo en el puerperio inmediato. Esto pensando en que en la mayoría de los países va a haber una dificultad para consultar por salud sexual y reproductiva y que si tengo un método que no tiene contraindicación en el puerperio inmediato, la madre, la puérpera, puede iniciar inmediatamente este método, antes de irse de alta incluso. Y en ese sentido sabemos que están contraindicados los estrógenos nuevamente por el riesgo protrombótico. Entonces, ¿con qué alternativas nos quedamos? Con algún LARC que se puede iniciar de inmediato en el posparto, a no ser que, no sé, por un dispositivo, por ejemplo, hay una endometritis puerperal, pero en el resto de los casos se puede. Y si no quiere un método de larga duración, nuevamente las progestinas orales serían una buena alternativa. Siempre surge esta pregunta después de hablar de la seguridad de las progestinas, que es si son seguras, ¿por qué no se usan más? Y la verdad es que así como a modo de lluvia de ideas, sabemos que muchas usuarias y muchos profesionales aún perciben que las progestinas puras son menos eficaces,
que son mucho más dependientes de la usuaria porque al no ser anovulatorias, si se demoran 2 horas pueden embarazarse, que el sangrado vaginal suele ser impredecible, y otras cosas como que se asocian a acné, aumento de peso. Y al final todo eso confluye en que se requiere tanta conversación a veces para iniciar una progestina que a veces uno no está dispuesto o no tiene el tiempo o no quiere ir contra la corriente y usa los combinados. Dediquémonos a esto, que es lo más importante de un anticonceptivo. Como decía la doctora anteriormente, si una mujer está buscando no embarazarse, lo primero que tengo que ver es qué tantas probabilidades tiene de embarazarse con el método. ¿Son menos efectivos? No. Y la verdad es que en ese sentido hace mucho tiempo, ya que incluso los criterios de elegibilidad en las tablas de threshold tienen puesto que las progestinas son iguales que los combinados, tanto en su uso típico como en su uso perfecto. Entonces, esto es un paradigma que quedó de progestinas muy antigua y que no se ha ido renovando con el estudio. Las ventanas de olvido son prácticamente las mismas que con anticonceptivos combinados. ¿Por qué? Porque es anovulatorio, y eso está absolutamente probado. El efecto a nivel del moco cervical, por ejemplo, existe, pero no es el mecanismo principal del anticonceptivo. Actúa acá, a nivel del ovario. La ventana de olvido es importante porque sabemos que hagamos la consejería que hagamos, esta imagen es inevitable. En algún momento a la usuaria se le va a olvidar. ¿Y cuáles son las ventanas de olvido probadas? 12 horas para el desogestrel y 24 horas para la drospirenona sin que haya mayor tasa ovulatoria.